Compartir grabado esta sesión. Vamos a usar esta herramienta que se llama Google Colab para resolver un sistema de ecuaciones, dos incógnitas de este problema de termodinámica. Bueno, si quieren ingresar a esta herramienta, basta con que ingresen en un navegador esta dirección de enlace o googlean Google Colab y les aparece esta dirección de enlace, es colab.research.google.com. Les pide nada más que ingresen a su cuenta de correo Gmail y ya que ingresaron les aparece esta pantalla de bienvenida. Básicamente en cualquier navegador se puede ejecutar mientras tengan acceso a internet, incluso en su celular. Y bueno, ¿qué es? Esta herramienta básicamente nos permite programar y ejecutar código en el lenguaje de programación Python directamente desde el navegador. No necesito instalar nada, solamente necesito ingresar a mi cuenta y me aparece esta ventana. Yo le doy archivo nuevo cuaderno y puedo comenzar a trabajar. Por ejemplo, aquí si le doy nuevo cuaderno, bueno, nos abre un cuaderno que es un espacio donde yo puedo comenzar a ejecutar código. Aquí, bueno, estos cuadernos se guardan en una carpeta de su Google Drive que se crea automáticamente. La carpeta se llama Colab. Hay dos formas de ejecutar aquí código. Una es solamente texto. Hago clic aquí en texto y esto me sirve para títulos. Bueno, si le pongo un gato, me pone eso como título. Si no le pongo nada, bueno, me lo pone un poco más pequeño. Es una forma de formatear texto. Esto me sirve solamente para pegar una imagen, para escribir notas mías. Les puede servir para hacer notas de sus materias. Y bueno, lo que se usa más es esta ventana que dice código. Esta pequeña ventana de código me sirve para ejecutar código en lenguaje de programación Python. Es sencillo el lenguaje, básicamente puedo yo acceder a varias funciones que están almacenadas en paquetes de funciones que se llaman librerías. Puedo guardar variables, puedo hacer sumas, restas, cualquier operación. Esto se puede usar como calculadora. Le doy a ejecutar. Aquí se conecta el medio a una computadora virtual y bueno, ahí ya me hizo la operación. La ventaja también es que no es necesario que yo tenga una computadora muy potente porque se conecta por backend a una computadora de Google a través de la nube. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se conectó a una computadora que tiene como 16 GB de RAM y debe tener 128 GB de disco duro. No es necesario que mi computadora sea muy potente, incluso puedo entrar desde el celular. Bueno, entonces vamos a plantear la ecuación para poderla resolver aquí en esta herramienta. Recordando el problema, bueno, este es un reactor donde se llevan a cabo estas dos reacciones. Metano más agua produce dióxido de carbono e hidrógeno. Ya están balanceadas. Si a la entrada dice que yo alimenté 2 moles de metano, 3 moles de agua, a la salida se midió que salen 0.5 moles de metano, 4.9 moles de hidrógeno. Yo voy a plantear dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar el grado de avance de cada reacción y las composiciones finales en ese instante en el reactor. Fue lo que ya planteamos. El balance general con reacción, bueno, está representado por esta fórmula. Para cualquier componente, el número de moles finales es igual al número de moles iniciales más la sumatoria del coeficiente estequiométrico del componente I en la reacción J por grado de avance J. Yo tomo que la primera reacción tiene un índice J igual a 1, la segunda reacción tiene un índice J igual a 2. Bueno, ustedes lo plantearon así. Yo puedo plantear dos balances, uno para metano y uno para hidrógeno, porque yo sé los datos de entrada y de salida. Los moles de metano iniciales son 2. De hidrógeno, como no me dicen, voy a asumir que no entra hidrógeno.
Entonces, sustituyendo en estas ecuaciones para el balance de metano primero, los moles a la salida de metano son 0.5 y esto es igual a los moles iniciales de metano que eran 2, más esta sumatoria. Esa sumatoria se expande como solamente esta. Coeficiente estequiométrico de metano en la reacción 1 por grado de avance 1. El metano tiene coeficiente menos 1 en ambas reacciones por ser reactivo. Entonces es menos epsilon 1 menos epsilon 2. Es decir, coeficiente estequiométrico de metano en reacción 1 por epsilon 1 más coeficiente estequiométrico de metano en reacción 2 por epsilon 2. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación yo la planteo con hidrógeno. Igual los moles a la salida de hidrógeno me dicen que son 4.9. ¿Ok? Y esto es igual a los moles iniciales de hidrógeno, son 0. Más coeficiente estequiométrico de hidrógeno en la reacción 1, que es más 3 por epsilon 1, más coeficiente estequiométrico de hidrógeno en la reacción 2 por epsilon 2. Sería más 4 epsilon 2. A esa ecuación le voy a llamar ecuación 2. Y bueno, se tienen dos ecuaciones, dos incógnitas que yo puedo resolver por el método de eliminación o por el método de sustitución. Las vamos a resolver utilizando la herramienta que les estoy comentando en el lenguaje de programación Python. Bueno, ¿por qué les estoy enseñando Python? Porque más adelante vamos a ver la solución de ecuaciones no lineales, que no se puede despejar una ecuación y sustituirla en la otra. Entonces hay herramientas que me sirven para poder resolver un sistema de 2 ecuaciones, 3, etcétera, principalmente no lineales. Esas son las ecuaciones. Bueno, ya lo tengo planteado. Una de las ventajas de la herramienta es que yo puedo pegar imágenes como texto. Por ejemplo, aquí les estoy proyectando las ecuaciones. Le voy a dar a imprimir pantalla. Regreso a la herramienta. Aquí yo la fui escribiendo anteriormente y le doy pegar. Si observan, aquí ya pegué previamente la carátula del ejercicio. Aquí voy a pegar, le doy doble clic en una celda de texto y le doy control V. Se pega como texto la imagen, pero cuando yo creo una nueva celda, bueno, aquí está lo que yo acabo de escribir. Este cuaderno se los voy a compartir para que lo puedan editar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo funciona esta herramienta para resolución de sistemas de ecuaciones? Básicamente, bueno, les voy a poner los pasos que se siguen para resolver ecuaciones. Utilizando el lenguaje de programación Python. Básicamente, los pasos que vamos a usar es para resolución de ecuaciones en matemáticas simbólicas. Matemáticas simbólicas significa que son matemáticas algebraicas. Se definen variables pero que no contienen un valor, sino variables que contienen una variable, valga la redundancia, una letra, una literal. Entonces lo que vamos a hacer primero, los pasos son sencillos. Bueno, hay que importar al cuaderno una librería que se llama librería de cálculo simbólico, que se llama SymPy. Esto significa, bueno, matemáticas simbólicas usando Python. Luego definimos variables. Luego definimos ecuaciones. Y luego resolvemos las ecuaciones. Esos son los pasos que se siguen de manera muy sencilla. Entonces, si ustedes quieren retomar esos pasos, aquí pueden copiar y pegar los pasos como texto.
Para importar la librería, bueno, aquí el comando para importar la librería se llama literalmente importar. Escriben importa la librería SymPy. Bueno, ya quedó importada. Si yo ejecuto esta celda, se importa. Les voy a pasar este cuaderno para que lo puedan editar. Luego, bueno, el siguiente paso es definir variables. Yo voy a definir dos variables como tal que son epsilon1 y epsilon2. La ventaja de esta librería es que me permite desplegar de manera muy amigable las ecuaciones. Bueno, ¿cómo creo variables simbólicas? Hay varias formas. Para crear variables simbólicas se usa una función de esa librería. Yo escribo el nombre de la librería, luego escribo un punto. Y bueno, noten que aquí me lee todas las funciones de esa librería. Hay una función que se llama símbolos, que me permite definir una variable. La variable que voy a usar es E1 como epsilon1. Yo le digo E1 es igual a convierte a variable simbólica epsilon1. Yo puedo darle el nombre de la letra griega epsilon, un guión bajo 1. El guión bajo me lo va a escribir como un subíndice. Entonces, bueno, noten que si le doy a ejecutar, no hizo nada aparentemente, pero ya almacenó en la variable E1 la letra epsilon1. Entonces yo le digo display E1. Esto muestra la variable E1. Noten, le doy ejecutar. Y bueno, noten que ya me la muestra como epsilon1. Eso es una variable simbólica. Voy a hacer lo mismo. Literalmente puedo copiar y pegar, pero para epsilon2. Le voy a cambiar por 2. A todo lo cambio por 2, le vuelvo a dar ejecutar. Y ya tengo aquí epsilon2. Esto fue para decirle a Python que estas variables son símbolos. No tienen valores numéricos, sino que son letras algebraicas. Lo siguiente, ahí voy en el paso 2, definir ya variables, definir ecuaciones. Las ecuaciones se definen con una letra. Yo le puedo poner, por ejemplo, ecuación 1, o si quieren que sea más corto, le puedo poner S1, ecuación 1, y aquí voy a almacenar la primera fórmula. Para definir ecuaciones hay una función de la librería, que la llamo escribiendo el nombre de la librería, y luego un punto, y la función se llama EQ. Esto es equation. Aquí está arriba. Y bueno, ¿cómo se pone? Se pone un paréntesis y la escribo en términos de las variables E1 y E2. En lugar de ponerle igualdad, le pongo una coma. Por ejemplo, yo quiero definir esta función, ¿no? 0.5 es igual a 2 menos epsilon 1 menos epsilon 2. Esa fórmula la puedo escribir aquí, 0.5. En lugar de igual le pongo una coma y sería epsilon 1, más bien 2 menos epsilon 1 menos epsilon 2. Ya son variables simbólicas. Le doy ejecutar, ya la almacenó. Si quieren que se despliegue, le ponen literalmente display y sería ecuación 1. Bueno, le doy ejecutar y esta es mi ecuación 1. Esta es mi ecuación 1. Hacemos lo mismo para la ecuación 2. Para la ecuación 2 le pongo S2, le pongo igual. Noten que es sencillo relativamente resolverlas. Bueno, voy a copiar y pegar esto de arriba. Y voy a cambiar esta parte. Aquí voy a desplegar ecuación 2. Bueno, la ecuación 2, ¿cómo la tengo? 4.9 igual a 3 epsilon 1 más 4 epsilon 2. Le pongo 4.9 igual a 3 por epsilon 1. Ahí está. El por es un asterisco igual que en las calculadoras. Más 4 epsilon 2. Le pongo más 4 por epsilon 2.
2. Luego le digo muestra la ecuación 2. Cuando yo ejecute, me muestra la ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. El último paso es resolver ecuaciones. El comando es literalmente resuelve. En inglés, solve. Entonces, bueno, ya que tengo las dos ecuaciones, le digo que del sistema de ecuaciones llamo desde la librería el comando resuelve, solve, y le digo resuelve la ecuación 1 y la ecuación 2. Aquí me dice algebraicamente resuelve sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, le digo resuelve la ecuación 1, la ecuación 2, y le digo qué variables requiero yo resolver. Me parece que esto se le coloca un corchete. Ajá, le pongo resuelve la ecuación 1, la ecuación 2, con respecto a la variable epsilon 1 y la variable epsilon 2. Listo. Bueno, se supone que al ejecutar se me dé el valor. Y bueno, aquí me dice ya la solución. Epsilon 1 vale 1.1, epsilon 2 vale 0.4. Directamente esos son los valores que voy a tomar para la solución de este sistema de ecuaciones. Estos dos datos de grado de avance. Lo que voy a hacer es guardar esos dos datos de grado de avance en variables. A epsilon 1 vamos a ponerle x1 como 1.1 y a epsilon 2 le voy a poner x2 como 0.4 que obtuvimos a partir de resolver las ecuaciones. Ok, ahora le doy a ejecutar y ya deben de estar almacenados. Bueno, ya habíamos deducido en un ejercicio previo las funciones para determinar fracción molar de cada componente. Lo que voy a hacer es establecerlas aquí como código. Notamos que el denominador de cada una de estas ecuaciones es el número de moles totales y nunca cambia para cada componente. Entonces en ese momento le voy a poner número de moles totales almacenado en una variable y va a ser 5 más 2 por epsilon 1, yo le llamé x, más 2 por x2. Bueno, ese sería el valor. Ejecuto y me va a dar el valor del número de moles totales en cualquier instante de la reacción. Si yo paso el cursor aquí sobre nt, me dice que vale 8. Bueno, entonces ahora sí, fracciones molares de cada componente. La fracción de metano es 2 veces epsilon 1 menos epsilon 2, x1, y dentro del paréntesis, 2 veces epsilon 1, perdón, 2 menos epsilon 1 menos epsilon 2, x2. Y eso dividido entre el número de moles totales. Okay. Bueno, voy a escribir aquí todas. Fracción de agua, le llamo Y de agua, es 3 menos epsilon 1, no olviden el paréntesis, menos 2 por epsilon 2. Eso entre número de moles totales. Ok, bueno, después fracción molar de CO2, voy a poner Y CO2 igual a x2 epsilon 2 entre el número de moles totales. Ok, me falta fracción molar de CO. Bueno, para ponerla en orden la pongo aquí, fracción de CO. Noten que la variable va a ser diferente si está de mayúsculas o de minúsculas. Entonces es epsilon 1, yo le llamé x1, entre el número de moles totales.
número de moles totales. Ahí no sería necesario el paréntesis. Tengo ya metano, agua, monóxido, CO2, me falta hidrógeno. La fracción molar de hidrógeno en cualquier momento, en términos de grado de avance, es 3 veces epsilon 1, 3 por x1, más 4 por x2. Listo. Y eso entre el número de moles totales. Cuando yo ejecuto, ya se almacenan las variables y ya se calculan. Aquí tengo la de metano, la de agua, la de CO. Listo. Ya nada más para finalizar, lo que podemos hacer es imprimir el valor. El comando print aquí en Python sirve para mostrar valores. La ventaja es que le puedo dar formato. ¿Qué significa formato? Bueno, yo puedo combinar texto con variables numéricas. Para darle formato, escribo print, abro y cierro paréntesis, luego una F. La F indica que, bueno, va a sustituir valores numéricos en donde le diga que van a estar las variables. Por ejemplo, yo le puedo poner fracción de metano. Esto es texto, por eso está entre comillas. Abro y cierro llaves y lo que está entre llaves lo coloca como el valor numérico de la variable. Le pongo y metano. Aquí está mi variable. Bueno, le doy ejecutar y este es el valor. Puedo hacer lo mismo con todas para tener los valores aquí mostrados. Lo voy a copiar y lo voy a modificar para cada una de las variables. A la y de agua le llamé y de agua. Aquí le pongo agua de monóxido y aquí le pongo y de monóxido. Ok, bueno, aquí ya edité todas las variables con el valor numérico y con el nombre de la variable correctamente escrito. Nada más le damos a ejecutar y estas serían las fracciones molares. Fracción de metano es 0.0625, fracción de agua es 0.1375, de monóxido también, de dióxido de carbono 0.05, de hidrógeno 0.6125. Podemos comprobar que la sumatoria de todas vale 1. Entonces, bueno, voy a comprobar nada más. Y de metano, más y de agua, más y de CO, más y de CO2. Aquí lo puedo introducir como si fuera una calculadora, más y de hidrógeno. Le doy a ejecutar y bueno, es exactamente 1. Ese sería el valor de las fracciones molares en cualquier momento. Noten que yo también tengo las dos ecuaciones en términos de epsilon 1 y epsilon 2. Igual si yo escribiera las fracciones molares en términos de epsilon 1 de forma simbólica, también la suma de todas estas debe de dar 1. Entonces, bueno, les comparto este cuaderno para que puedan ver los resultados y lo puedan editar.